Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana. Recuerda que también a partir de las 11 de la mañana nos puedes ver en YouTube, en el canal de Soror Encuentro Feminista. Damos la bienvenida a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción. En la voz les saluda con el gusto de siempre, Toika. Pues bien, les saludamos con mucho gusto y también con mucho gusto recibimos a nuestra invitada de hoy y de siempre, a Maru López Brum. Bienvenida, Maru. Toika, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Nos vemos, ¿verdad? Y aquí conversaremos hoy sobre otra de las distinciones del coaching ontológico, que es lo que estamos reflexionando, diría, cada vez que nos encontramos en este espacio de qué hablamos cuando hablamos de coaching. Así es, Maru. Pues bienvenida a este programa que tenemos contigo. Para información del público y recordatorio, este programa lo tenemos con Maru el cuarto jueves de cada mes. Entonces se transmite en jueves y en domingo el número 4 de cada mes. Y sí, como lo señala Maru López Brum, estamos reflexionando, estamos revisando, estamos conociendo más acerca del coaching ontológico. En esta ocasión, el título del programa es Somos observadores de la realidad. Adelante, Maru, ¿qué nos traes? ¿En qué estamos? Sí, somos observadores y observadoras de la realidad. ¿Cómo nos mira el coach? Sí somos, qué bueno que lo dice, sí somos observadores de la realidad, sí lo reconocemos, porque normalmente hemos aprendido, nacemos y crecemos aprendiendo que somos dueños de la realidad, y no que somos observadores de la realidad. Y el coaching nos dice, el coaching ontológico nos lleva a reconocer que nadie es dueño de la realidad. Que la realidad no existe, sino que la realidad es la que cada quien ve, la que cada quien acepta, la que cada quien mira, la que cada quien va aprendiendo y la que cada quien va creando. Entonces, esto nos lleva a igualarnos en el proceso de observar una realidad en la que estamos metidos todas y todos. Un espacio que compartimos, pero que no miramos de la misma manera. Ese sería el planteamiento del día de hoy y esas serían las reflexiones que vamos a realizar a partir de estas distinciones que nos propone esta disciplina, esta profesión emergente que se llama coaching y que tiene, en este caso, que es una especialidad en la que yo me he metido, que es el coaching ontológico. Y ese coaching ontológico trata la realidad y las posibilidades de las y los seres humanos, aceptándolos, entendiéndolos en todo su ser, sin separarlo, sin separar el cuerpo de las emociones, ni separar la razón del cuerpo, sino viéndolo como un todo integral. Esa es la persona a la que ve el coaching ontológico y a la que trata y acompaña en su proceso de crecimiento. ¿De cuál crecimiento? Pues del que cada quien es. Eso es lo que vamos a ver. Fíjate, Maru, que sí ha señalado esto. Yo me viene a la mente algo escrito sobre una obra de García Márquez. Él lo escribió. Lo escribe en esta publicación, en esta obra que se llama Vivir para contarlo. Y en la primera página dice, la vida no es la que uno vivió, sino cómo la recuerda para contarla.
Entonces es esto, aplica esto perfectamente. O sea, cada individuo, cada individua miramos nuestra realidad, una realidad. Así es. Y a ver, ahora vamos a otra parte. Si cada quien tiene una realidad y la realidad no es una situación ni un espacio que es como yo digo, sino como yo la veo, hay una diferencia entre decir y como yo la veo, pues a la pregunta que seguiría y la reflexión que seguiría es cuál es esa realidad que le pertenece a cada quien, cómo se construye, cómo se conforma. Y entonces, desde esa realidad, más bien, quién es el observador que soy yo, quién es la observadora que soy yo. Vamos a ver entonces, mi querida Toika, cómo es que podemos definir la consistencia, la formación de cada observador o de cada observadora. ¿Desde dónde vemos lo que vemos? ¿Y por qué decimos que cada quien vemos una cuestión, una realidad distinta y una realidad que es la mía y probablemente que no es la tuya? ¿Cómo la ves? ¿Qué preguntas te surgirían frente a esto que te estoy diciendo? Fíjate que me surge esto que acabas de señalar, cómo van implícitas las emociones, cómo influyen las emociones para percibir la realidad propia, ¿no? Por un lado. También estoy pensando, como ya no lo has comentado en otros programas, que es lo que venimos escuchando y reflexionando contigo, pues todo mundo tiene su propio cúmulo de creencias, de ideas, de emociones, de pensamientos. Y por supuesto que estoy imaginando que esto influye en la percepción de la realidad propia. ¿Es así, Maru? Es así, pero donde estoy poniendo el énfasis el día de hoy, ¿verdad? Es en el observador, no en la realidad, en cómo nos conformamos con observadores. Y ahí van algunas distinciones de los observadores y las observadoras. ¿Cómo nos conformamos? ¿Cómo se va conformando nuestro ser observador? Y ahí te va. Nuestro ser observador, en general, se va a construir, se va a conformar desde nuestra historia. ¿Va? La historia que hemos vivido hasta el momento que cada quien tiene en este instante, está conformada por su historia personal. Entonces, una realidad, una ciudad, un fenómeno, no lo ve igual una persona que nació en un lugar que una persona que nació en otro lugar. ¿Nos queda más o menos claro? Es decir, la vida no se ve igual si nacemos en el campo que si nacemos en la ciudad. Esa, por ejemplo, es una distinción que nos va formando como observadores. Por eso, cuando las personas vienen de la ciudad, del campo a la ciudad, miran de diferente manera la ciudad que los que nacimos en la ciudad. Extrañan diferentes cosas. Tienen costumbres diferentes, porque en el campo se vive de una manera y en la ciudad se vive de otra manera. Para hablar de una primera generalidad. El lugar donde naciste va determinando la realidad que vas mirando. Y por tanto, va conformando la persona observadora que eres. Entonces, por eso cuando vamos a la ciudad y nos encontramos personas de otro lado, su realidad no podría existir y su realidad se mira desde las costumbres que traen de sus pueblos, por ejemplo. Entonces, la realidad que está en la misma ciudad, vamos a suponer en la Ciudad de México, que es donde vivimos tú y yo, la vemos de diferente manera según el lugar donde nacimos. Primera distinción, nuestro lugar de origen. Eso nos pone en un lugar de observador. Segundo punto,
o otra distinción, que no van en orden. El lugar que ocupamos en nuestra familia, Tónica, nos hace ver la realidad de diferente manera. A ver si nos va haciendo sentido lo que voy diciendo. No es lo mismo nacer como hijo y crecer como hija única que tener 2 o 3 o 4 hermanos. El observador que se va formando ahí va a ser diferente en cada una de las características de esa familia, en cada una de las personas de esa familia. Entonces, alguien que es hijo o hija única ve la realidad de una manera y así se va a comportar. Por ejemplo, pues no ha crecido con la experiencia de compartir cosas en una familia o en una casa, porque todo es para esa persona. No tiene que compartirlo con una hermana, no tiene que compartirla con un hermano. ¿Te hace sentido? Sí, claro que sí. Claro que sí, Maru. Tengo una pregunta, pero continúa con las distinciones si tienes más y ahora te pregunto. Vamos en la familia. Ahora, ya llegamos a la familia. Un hijo o hija única va a tener una percepción de la realidad distinta que una persona que tiene una familia de 2 o de 3. Bueno, otra cosa que nos conforma como observadores diferenciados o diferentes es el lugar que ocupamos en la familia. Por ejemplo, los hijos mayores o las hijas mayores se van conformando en un observador X y el hijo menor o la hija menor se va conformando en un observador distinto. Va a ver la vida de diferente manera. Y ahí, por ejemplo, empiezan a nacer o a incrustarse los liderazgos. El hijo mayor va a tener un X liderazgo y el hijo o la hija menor va a tener otro tipo de liderazgo. ¿Por qué? Por el lugar que ocupa en la familia. No es lo mismo, va conformándose de una manera diferente el ser observador u observadora de una persona que tiene, por ejemplo, que es hija única, pero que solamente tiene madre, que no conoció al padre. Lo va a convertir a esa persona en un tipo de observador diferente a aquel que tiene un papá o una mamá. Otra, vamos a hablar ahorita solamente, estamos hablando de la familia, fíjate. En el tema familia, cómo el lugar que ocupas en la familia y la historia que vives en esa familia te va convirtiendo en un observador distinto. No es igual que tus padres y tu madre sean ambos, por ejemplo, mexicanos, a que tengas un padre mexicano o una madre mexicana y un padre o madre de otro país. Vamos a suponer alemán. Yo soy hija, por ejemplo, que alguien diga de un alemán y una mexicana. Eso lo va a convertir en un observador diferente de la realidad que alguien que su padre y su madre son de la misma nacionalidad. Y fíjate que en ningún momento de todos los que he hablado, en ningún momento de todas las declaraciones que he hecho, he tenido un juicio de valor. No estoy diciendo que es mejor, ni peor, ni más complicado, ni menos complicado. Eso aquí no lo estamos utilizando. Simplemente estamos diciendo que esas características con las que vamos creciendo nos convierten en observadores que miramos la vida de diferente manera que otros, de acuerdo a las características de nuestra historia. Hasta ahí vamos. No sé si aquí tu pregunta o pasamos a otro rubro que nos hace ser diferentes como observadores. Seguro que en esta segunda parte que responderás a la pregunta, pero te la voy a hacer. Estoy pensando, que siempre has aclarado, y qué bueno que lo haces ahora en este momento, no aplicas juicios de valor, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tener la claridad de que no estas características de estas distinciones que hacen al observador o a la observadora
no, no le van a dar, digamos, mejor vida o peor vida, ¿no? Sino se está conformando como observador, como observadora. Diferente, con sus diferentes maneras de vivir la vida. Ahorita vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. ¿Por qué tiene importancia esto? A ver, vamos a pasar a otro plano. No es lo mismo, siempre voy a decir no es lo mismo para que entendamos por qué nos vamos convirtiendo en diferentes personas. No es lo mismo vivir en una familia que tiene muchos recursos que en una familia que tiene pocos recursos. La situación económica con la que vamos creciendo y cómo nos vamos desarrollando nos hace ser diferentes observadores. Y por tanto, vamos teniendo una realidad distinta y un concepto de la vida distinta. Por ejemplo, alguien que tiene muchos recursos puede decir, qué fácil es la vida, qué fácil es conseguir todo. Esa es su realidad. Alguien que no tiene recursos va a decir, qué difícil ha sido la vida, qué complicado es conseguir algo. Y volvemos, ni es mejor ni es peor. No estamos en ese plano. Estamos solamente viendo que tenemos diferentes experiencias y por tanto esas experiencias nos hacen ver la realidad de una manera distinta, es decir, desde el observador u observadora que yo soy, la cuestión económica. La cuestión de la educación. No es lo mismo tener una educación de primaria, secundaria y profesional que tener una educación de primaria, secundaria y técnica, por ejemplo. No es lo mismo estudiar en una escuela que en otra escuela porque nos hace, y no, eso nos va a hacer diferentes observadores, ¿ok? No es lo mismo hablar muchos idiomas que no hablar ningún idioma. Nos hace diferentes observadores. Y ahí quiero decir algo, por ejemplo, para que veamos cómo nos conformamos de diferente manera y de diferentes observadores. Cuando hablo de idiomas, no estoy pensando solamente en el inglés y el francés, que son, o alemán, que son lenguas o idiomas universales muy importantes para podernos relacionar. También estoy pensando en las lenguas de los pueblos originarios. No es lo mismo una persona que solamente habla español que una persona aquí en la Ciudad de México que habla español, pero también habla náhuatl o que también habla maya. Como por ejemplo, si vamos a Yucatán y todavía se conserva mucho la lengua maya o en Chiapas, y las personas hablan su lengua originaria y la lengua del español. Y las dos a veces son lenguas maternas. Bueno, eso la hace ser un observador distinto. ¿Qué otra cosa, ahora te la voy a poner a ti, qué otra cosa se te ocurriría decir en general que puede incidir en el ser observador? Que tú bien, yo digo distinciones y tú muy bien dices características. Todas esas características son las que nos llevan a ser un tipo de observador, porque ya dijimos, partiendo de que nadie, eso sí, nadie en el mundo es dueño de una sola realidad, sino que todos estamos y todas inmersos en esa realidad y tenemos diferentes miradas. Y ahorita vamos a aterrizar, vuelvo a decir, en la importancia de entender esto y de aceptarlo. Fíjate que estoy pensando en la distinción. Hay un, quiero comentarte, en esta charla, te platico un poquito, recién murió, tiene unos pocos años, Pierre Bourdieu, que es un francés, un sociólogo francés que justamente escribió sobre la distinción y justo habla en este sentido de lo que tú haces, ¿no? Como el, el, el hábitat que le llama, o sea, esta forma, a la forma de vida, a la forma de desarrollarse, influye sobre las distinciones, influye sobre cómo se mira al mundo. Él así lo dice, ¿no? Tú lo dices cómo se observa la realidad. Y estoy pensando, por ejemplo, en una distinción más que tendría que ver, por ejemplo, está relacionada con otras que ya has dicho, como el vivir
en una familia con recursos o con acceso a los recursos económicos o con una familia con privación. Y estoy pensando en la forma de alimentarse. Fíjate, es realmente, hay quien sabe o quien accede, ¿no?, a la alimentación y hay quien no. Y esto también le va dando a la persona diferentes maneras de observar la realidad. Así tal cual como lo acabas de decir. Exactamente eso es lo que tratamos de decir cuando ponemos sobre el tema, sobre la mesa, el tema del ser observador. ¿Y cuál es la importancia de reconocernos como observadores y no como dueños o dueñas de la realidad? Bueno, voy a hablar de unas características antes de entrar a esto, y una distinción fundamental, quizá la que es prácticamente universal y que tiene que ver con la mitad de la población. Bueno, somos diferentes observadores si somos mujeres o somos hombres, que es una distinción que abarca a toda la humanidad, justamente porque la mitad de la humanidad son hombres y la otra mitad son mujeres. Y no es lo mismo, ni vemos el mundo de la misma manera, los hombres en general que las mujeres. Aunque después en cada grupo, en cada uno de estos dos grupos, también veamos que existen las otras características. No es lo mismo ser una mujer rubia que una mujer negra. Tenemos diferentes maneras de ver la vida por el color de la piel, por ejemplo, por la estatura, por el lugar que ocupamos. Pero esta distinción de ser mujer o ser hombre es una característica que nos hace de manera universal ser observadores diferentes. Ahora bien, ¿por qué vamos? Porque tiene importancia. Porque si yo me reconozco como observadora y no como dueña de la realidad, le voy a bajar muchas rayitas a la actitud de pensar y de decir que lo que yo pienso es lo que es lo bueno, es lo que es válido, es lo que es la realidad. Porque entonces el reconocerme como observador y reconocer a las demás personas como observadoras nos empieza a igualar, Toika. Empiezo a decir, bueno, yo miro lo que miro porque soy lo que soy, pero Toika mira lo que mira porque es lo que es, y eso me iguala con ella. Y eso, al igualarme con ella, me lleva a reconocerla como otro igual que yo. Así es, con estas Bueno, diferencias como observadoras. entonces, si nosotros nos reconocemos como iguales a los demás, con las mismas posibilidades, porque somos observadores de la realidad bajo las mismas características, de acuerdo a nuestras historias, de acuerdo a nuestro lugar que ocupamos en la familia, de acuerdo a nuestro lugar, a nuestra propia historia como la hemos vivido. Te pongo otro ejemplo con la familia. Pues no es lo mismo, ni ve la vida de la misma manera. Alguien que llega hasta años muy avanzados con su padre y su madre que alguien que perdió a su madre cuando tenía 5 años. Esa niña y ese niño que se quedó huérfano a los 10, a los 5, a los 8 años, tiene una mirada diferente y una realidad diferente que aquel que no los perdió. Entonces, esta forma, ¿y para qué queremos entonces reconocernos como observadores? ¿De qué nos sirve? Pues nos sirve porque reconociendo a los demás como iguales, nuestra vida puede tener la posibilidad de relacionarnos mucho mejor con las demás personas. Si podemos entender que es lo que es y hace lo que hace,
por el observador que es. Y entonces yo ya no le voy a imponer mis creencias de las que tú hablabas hace ratito, porque yo voy creciendo por la vida con las creencias que yo voy adquiriendo, pero resulta que muchas de mis creencias no son iguales a las creencias de las personas que tengo enfrente. Y entonces yo digo, híjole, pero qué manera de pensar, ¿por qué pensar así? Si no averiguo, indago, me intereso un poquito por cómo es su historia y por lo que ha vivido, no lo voy a aceptar. Pero si yo entiendo que su papá se quedó sin trabajo a los 10, cuando él tenía 8 años y tuvo que trabajar y que es tan exigente por eso, o que es tan vago por eso, entonces voy a poder aceptar que es una posibilidad importante para relacionarnos con los demás, aceptar al otro, reconocerlo, respetarlo y entenderlo. Mira, de una manera muy sencilla, es como cuando decimos, yo nunca haría eso, pero estando en sus zapatos, quizá lo haría. Y es entender cuál es el entorno, las características y las causas que hacen y provocan que una persona sea como es. Así es, Maru. Y tenemos ejemplos en la cotidianidad, tantos casos, tantos ejemplos, y qué bueno que lo ha señalado. Justamente hace poco sucedió, creo que hace una semana, esta señora que va a pelear por la recuperación de su casa y balea, ¿no?, a los que tenían ocupado el lugar. Esta es su realidad. Y podemos ponernos, como tú lo has dicho, en sus zapatos. Y si reflexiona uno y dice, si esa fuera mi realidad, ¿qué no haría o qué haría? Claro que tenemos normas, tenemos leyes, etcétera, y bueno, esto resultará en una sanción, en un castigo por el acto que cometió, pero ella miraba esta realidad así. Bueno, porque acabas de decir algo. Está viviendo su realidad con la mirada de lo que ella ha vivido, de la injusticia que ella ha vivido, del interés que ella y del derecho que ella se asume para sí misma, en el caso que acabas de poner. Así es. ¿Okay? Entonces, reconocernos como observadores, pero también aprendiendo a que nuestra mirada se puede ampliar, en lugar de quedarme así con lo poquito que tengo acá y de decir, yo nomás veo esto desde donde aprendí, sino que lo puedo empezar a abrir, me va a permitir relacionarme, aceptar y relacionarme mucho mejor con las personas que me rodean. Incluso en nuestra propia familia. Por ejemplo, yo que soy la mayor de 6, a veces me molestan, vamos a suponer, algunas actitudes de mi hermanita, la más pequeña, a la que yo le llevo 10 años. Pero cuando aprendí coaching dije, ya entendí, hace lo que hace porque es la más chiquita. Ve el mundo de la familia desde la más chiquita y yo la veo desde la más grande. A mí me tocaron responsabilidades que a ella no le tocaron. A ella le tocaron privilegios que a mí no me tocaron. Entonces, pues de repente, frente a las características de cómo nos organizamos en la familia, ella puede hacer propuestas que yo no estoy de acuerdo y que no entiendo. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia de crecimiento en la misma familia, con el mismo papá, con la misma mamá, con las mismas características, pero el lugar que ocupamos en la familia nos hace que seamos observadores diferentes. Y entonces eso me puede llevar a entender y aceptar y en todo caso hasta conversar de una situación X de una manera distinta, entendiendo por qué mira las cosas como las mira. Y sigo hablando en el tema de la familia, pero lo podemos trasladar a la vida cotidiana, al trabajo, a la escuela, a la sociedad. Y entonces vamos entendiendo por qué cada quien es como es.
Bueno, ¿para qué sirve el coaching entonces? El coaching sí sirve como un acompañamiento para que nos demos cuenta de esto cuando nos encontramos con un quiebre, cuando nos encontramos con un problema, con una situación complicada a la que le llamamos problema. Y que si no cambiamos nuestro observador, si yo me estoy necia con que las cosas deben de estar así porque así las miro yo, no se va a resolver. Lo que tengo que hacer es moverme y el coaching nos ayuda a movernos para que cualquier situación o se viva con mayor intensidad, aprendiendo a aceptar a los demás, o se resuelva aprendiendo a mirar las diferencias que tienen los demás, que también son válidas. Cuando dices moverme, me llama mucho esto que señalas, moverme. ¿Qué significa? Estoy pensando en socializar, ¿no? Pero en realidad, mejor te pregunto, ¿qué significa moverse cuando tú lo señalas? A ver, muy buena pregunta. ¿Qué significa moverme? Significa que yo esté dispuesta a aceptar, cambiar alguna creencia que me acerque a la otra creencia. A ver, me pongo, si quieres me pongo en un ejemplo, incluso contigo misma, por ejemplo. Si yo conozco un poco de ti, si yo sé que tú tienes un hijo único, porque tienes un único Así hijo, es. yo de tu familia. Yo no tengo. Y si yo te invito a una actividad del fin de semana, por ejemplo, que planeamos, que programamos y que tenemos una mirada más o menos igual. Pero a la hora que ya lo vamos a hacer, empiezas, no, porque tengo que atender a mi hijo, espérame tantito. No, tengo que hablar y a mí me empieza a molestar. Ay, pues no habíamos quedado de que íbamos a estar todo el tiempo. Y puede ser que desde mi observador yo diga que lata, que todo el tiempo te parece niña chiquita, parece. Si yo me pongo en la situación de que ese hijo te hace diferente a mí y que tú estás en tu situación de mamá, de madre, de amiga de tu hijo pendiente y le bajo a mi exigencia de compartir todo lo que tenemos que compartir, pues no vamos a tener conflicto, porque yo me pongo en ese plan. A ver, ponte en tus zapatos, ponte en los zapatos de ella. Pues es prioritario, pero a veces por conflictos de ese tamaño se vuelven más complicados. ¿Cómo ves? Eso es moverme. Si yo estoy de necia de que no te comprometiste, te empieza a decir que qué mala onda, que para qué me dejas toda la mañana, pues entonces no me muevo de mi lugar. Si me muevo y te digo, no te preocupes, vete a resolverlo, yo mientras me quedo en algo, no pasa nada, no voy a hacer un berrinche, eso es moverme, aceptar lo que es distinto, la realidad diferente que tú ves, para que estemos bien y para que tengamos una convivencia, pues, ordenada, una convivencia tranquila, una convivencia feliz, una convivencia respetuosa. Pero te lo puedo poner en algo, si quieres, en una situación un poco más complicadita, donde yo me muevo de lugar. Por ejemplo, los horarios en un trabajo. Los horarios son estrictos. Hoy las empresas, muchas empresas, se han movido y tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, horarios que les llaman quebrados. No todo mundo entra a la misma hora y por tanto no todo mundo sale a la misma hora. Quizá todos trabajen a la misma hora, pero se adecua el horario de entrada en la medida de las posibilidades de la empresa y te mueves del lugar, te mueves de lo estricto de que todo el mundo entre a las 8 de la mañana. Pues a lo mejor unos entran a las 8 y otros entran a las 9. Y eso es una aceptación y un moverte de tu lugar. Sí, así Ahora, es. esto está muy relacionado, el ser observador que admite a los demás
es movernos también con la concepción de lo que son los juicios con los que vamos creciendo, que son las creencias, que es otro tema y que si quieres, porque va ligado a esto, lo hacemos la próxima vez. ¿Cómo Claro que sí, funcionan Maru. los juicios y cómo me Sí, mueven y cómo me afectan los juicios que yo traigo, que son las creencias, que a veces limitan y a veces posibilitan. No siempre las creencias te limitan. Hay creencias que son limitantes y hay creencias que son liberadoras. Hay que conocerlas, pero eso también me va a mover en mi ser observador. Y cuando yo amplío la mirada de mi ser observador, me voy relacionando de diferente manera. A eso nos ayuda el coaching. Si me permites, si quieren, yo les comparto aquí, saqué mi libro de Julio Laya, que es uno de mis maestros de coaching ontológico, que se llama El Ritual del Coaching, un libro muy bonito donde él habla exactamente de todas las distinciones y para qué sirve el coaching. Abrí la página y me apareció esto. El coaching no vive en la dualidad problema-solución. Cuando nosotros vemos la vida como problemas, ya nuestra mente nos pone en una cosa complicada, que nos cambia las emociones, porque hace rato tú hablabas de las emociones y que la emoción me va a poner en estrés, en alerta, en complicación, en desencanto, etc. Y voy a tratar de buscar una solución para ese problema. Pero Julio dice, el coaching no vive en la dualidad problema-solución. No está interesado, fíjate qué interesante, no está interesado en resolver, sino en disolver. Nos muy da claridad, interesante. nos da claridad cuál es la diferencia entre resolver, sino en disolver. Y para disolver una situación complicada, de quiebre, enredada, lo que necesitamos es movernos del lugar de nuestro observador. Ceder, cambiar, aceptar, movernos de mis creencias para que no haya ese conflicto, no siga siendo un conflicto, sino lo podamos disolver. Y cuando aprendemos esto, nos damos cuenta que a veces hay caminos más fáciles que de los que pensamos. Buscar una solución es un camino, buscar una solución. Pero buscar disolver es otro camino. Entonces voy a partir de lo que no te gusta, de lo que puedo arreglar y no de cómo podemos lograr una cosa sin movernos de lo que a ti te gusta y de lo que a mí me gusta. Disolver es buscar esos pequeños quiebres, esos detalles que atoran la situación. Sí, muy interesante. Fíjate, el mismo hecho de disolver es una solución, ¿no? Esta es una gran solución. Muy Pero no lo interesante. veas como solución, sino velo como, si lo vemos como solución, va como es un camino de decir, ay, por esta vez ya lo logramos. Pero disolver algo, es decir, ya encontré la forma en que siempre me voy a ocupar y me voy a entender con esta persona. Ya disolviste el conflicto. No para una vez, sino para siempre. ¿Por qué? Porque ya te acepté desde el observador que eres y ya abrí mi capacidad de observar todo lo que tú que eres para que yo te pueda aceptar. Entonces, por eso lo pone como una diferencia. Claro, si seguimos pensando que era un problema que nos llevemos bien tú y yo, pues seguimos viendo que el problema se resuelve. Pero si lo vemos como una forma de posibilidad, disolvemos las diferencias. Y entonces, como las nos aceptamos, no vamos a entrar en ese conflicto. Sí, exacto. Es el reconocimiento de la otra, del otro, ¿no? La aceptación también.
Y tiene otra frase que aquí justamente es lo mismo que a mí me parece que la podemos aplicar para el tema que estamos llevando, que dice, el coaching está más ocupado con la ceguera que con la ignorancia, que no es lo mismo. Nosotros partimos, yo puedo partir como observador de que tú eres sabia, pero hay cosas que no ves. Entonces, esa sabiduría no aflora, estás en la ignorancia. ¿Y para qué me sirve el coaching? Para ir a ver por qué no ves lo que no ves. Y entonces, lo que atiendo es la ceguera, no la ignorancia, porque reconozco que los seres humanos, todas las personas, tienen el chip de la sabiduría para salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando lo que escuchamos en las personas, cuando entran los juicios? Híjole, qué persona tan tonta. Y entonces le estamos negando la posibilidad de ser sabia, de tener sabiduría o de que aflore la sabiduría. En cambio, puedo decir, incluso en mí misma, soy ignorante de tal cosa. No soy tonta, soy ignorante. No saber hacer algo no es resultado de una tontería, es resultado de no saber hacerla. Pero todas las personas podemos aprender, porque nadie nace sabiendo. El proceso de la sabiduría, el proceso del conocimiento, el proceso del aprendizaje, es una posibilidad para todas las personas. Y el coaching, en este caso, lo que permite o lo que abre son los caminos para entrar a esa ceguera y provocar el proceso de entrar en el conocimiento y en la sabiduría, de quitar la ignorancia, porque la ignorancia se puede quitar. Si yo decreto que alguien es tonto, le estoy negando la posibilidad de aprender. Pero si yo reconozco que no, es que no sabía. Y esto nos lleva entonces a la posibilidad, la gran oportunidad de reconocernos como observadores, uno, y como ignorantes. Porque al final de cuentas, y ahí a quién me voy, totalmente a quién me voy, pues me voy a Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Y es uno de los más grandes filósofos. ¿Y por qué dice solo sé que no sé nada? Pues porque se reconoce como un ignorante. Reconocerse como un ignorante es reconocerse como un aprendiz, por tanto. Y alguien que se reconoce como un eterno aprendiz o una eterna aprendiz, se reconoce ubicado en el proceso de la sabiduría. Solamente diciendo que no sé, es que voy a ir aprendiendo. Entonces, además entras en un círculo. Yo no sabía tal cosa, ahora la sé, pero cuando aprendo esto, se me abre la posibilidad de aprender otras cosas. Y ese proceso de reconocernos como ignorantes, de reconocernos como aprendices o de ponernos como aprendices, pues nos lleva a ampliar nuestra observación, nuestro ser observador de la realidad. Cuando queremos ser dueños de la realidad y no queremos reconocer las posibilidades de otras personas, estamos cerrando nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Cuando nos reconocemos como un simple observador abierto a la posibilidad de otras personas, pues me reconozco como un ignorante y por tanto me reconozco como la posibilidad de aprender. Sí, y se es menos rígida la persona es menos rígida, porque Ahí sí está uno de está los temas. esta parte de no reconocer las realidades de otros, de otras, de no reconocer al otro, también es vivir en una rigidez, ¿no? En un entorno rígido.
Por supuesto, el no reconocimiento de la sabiduría de los demás, de yo mismo no ampliarme, no, pues yo ya lo que aprendí, lo aprendí, y así lo voy a hacer toda la vida, y ese es el observador que quiero ser, y no lo voy a ampliar, pues estoy en una camisa de fuerza, que no me va a dejar moverme, y que no me va a permitir extender los brazos, agarrar el agua que está más lejos porque pienso que lo tengo que sentir acá, que no me puedo asomar a una ventana, que no puedo caminar más allá. Entonces estoy rígido, como tú dices, traigo una rigidez, una camisa de fuerza. ¿A qué te lleva el coaching entonces? A cambiar tu mirada, a cambiar tu observador y por tanto a liberarte de los pesos que traemos. Porque cuando estamos rígidos con ese observador tan pequeñito, pues venimos como con unas piedras que no nos permiten movernos. Y el desafío, el reto y la tarea del coaching ontológico es ayudar a que aprendas a soltar las piedras que te están amarrando. Por tanto, pues ¿cómo se vive mejor? ¿Amarrado o ligero? ¿Amarrado o libre? Aquí la pregunta es ¿cómo quieres vivir? Sí, claro, así es. Es importante. Bueno, creo que yo esperaría que este programa lo escuche todo el mundo, ojalá, bueno, siempre hacemos toda la difusión y todo, pero es tan importante que lo escuchen, que lo escuchemos, como para reflexionar justamente sobre esto, ¿no? Cómo miramos, cómo observamos la realidad y cómo reconocemos al otro, a la otra, también mirando sus realidades, mirándolos como observadores de su realidad. Maru, antes de que se acerque más el final del programa, te quiero pedir que estoy tan entusiasmada con el programa, con este contenido del programa, que quiero decirte enfáticamente, dinos dónde te encontramos, dinos cómo te contactamos. A ver, yo en todos lados, Facebook, en Instagram, ¿en qué más? ¿Cuál te gusta? En Facebook, en LinkedIn, aparezco como Maru López Brun. Y @yahoo.com es una, o en el Facebook, o en el Instagram, en todos esos lugares aparezco como Maru López Brun, que prácticamente ya es mi marca como profesionista. Ahí es donde me encuentran. Soy menos tuitera, digamos, me meto menos al Twitter, pero en todos lados estoy así. Vamos a hacer un cartelito, ¿no? ¿Qué te parece? Con todas las redes Claro para que que sí, de ahí en adelante la pongamos, ¿ok? claro, Y así me pueden claro que sí. encontrar y yo feliz de invitar a todo el mundo. Ya vamos a terminar, pero te quiero llevar te quiero compartir, más bien te quiero llevar al mundo maya y te quiero compartir y a un tema ligado al tema del observador, que para mí es un principio de lo que hoy todos los días oímos, el respeto a los derechos humanos. El respeto de los derechos a los derechos humanos pasa, bueno, tiene dos principios que sabemos cuáles son, el de la igualdad y el de la no discriminación, desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista filosófico de nuestro país, los mayas tenían una declaración, un saludo muy bello, que era Inlakesh Alakin, que quería decir, yo te reconozco a ti y como un igual. Y el que contestaba Alakin decía, y yo te reconozco a ti como un igual. Sin ti, yo no soy nada. Esa es la filosofía de los mayas en esta declaración en maya que dice en la que Alaquín. Bueno, como una manera de concluir lo que hemos hablado del observador y de la observadora, porque hablamos y utilizamos el lenguaje incluyente para justamente reconocer la diferencia entre las mujeres y los hombres y que todos estemos incluidos, pues una forma de reconocer o un principio de los derechos humanos desde nuestros pueblos originarios sería eso, reconocernos todos y todas como iguales,
como iguales, como personas con los mismos derechos y con la misma limitación o ampliación, según lo queramos ver, que significa ser observador de la realidad y no dueños de la realidad, sino observadores que podemos ampliar nuestra capacidad de relación, de amor, de aceptación y de convivencia a partir de reconocernos todas y todos desde nuestro ser observador, que puede ser ampliado. Así es. Qué interesante, Maru, pues nos dejas con un agradable sabor de boca, con unas reflexiones pues súper interesantes que ojalá tuviéramos este chance de platicarlas contigo. Pues como que se antoja que tengamos este programa que has señalado sobre los juicios, pero también se antoja tener una segunda parte con este tema. Tú lo decidirás y entonces te veremos en el próximo programa del mes de mayo. Encantada, con mucho gusto y siempre agradecida por este espacio que me encanta compartir. Vamos a ver si lo hacemos de una vez, la segunda parte, o hacemos el de los juicios primero, para que veamos cómo vamos formando nuestros juicios y cómo nos afectan y qué significa un juicio maestro, qué significa un juicio arraigado, etcétera. Y después, si quieres, los juntamos y vemos por qué somos como somos. Ahí sería interesante ya un título como ese, ¿por qué soy como soy? ¿Y por qué puedo ser como quiero ser? Sí, excelente. Pues bien, Mark, excelentes propuestas. Te vamos a esperar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para el próximo programa. No es una pena que te tengamos hasta dentro de varias semanas, pues más bien es un privilegio tenerte. Así que Gracias, entonces, por acá te esperamos. Muchísimas gracias, nos vemos. Y bueno, lo que quería es decirte, Inlakesh, justamente, yo te reconozco a ti como un igual, como un yo. Así es, Manu, así somos, nos reconocemos. Nos vemos, yo me veo en ti. Así es. Gracias, querida. Buenas noches a todas y todos que nos están escuchando. Y a ver, un desafío. ¿Qué clase de observadores son y qué clase de observadores quieren ser? Se nos queda esta reflexión, esta tareita rica, deliciosa. Pues bien, Gracias, despedimos este programa con mucho gusto. Gracias a Carla. Despedimos a Mario López Brum para que esté con nosotros en el próximo programa en el mes de mayo, en la cuarta semana de mayo, el cuarto jueves, el cuarto domingo de mayo. No olviden mirar este programa también en YouTube, en la página de Soror Encuentro Feminista. Y recuerden que este programa se transmite este jueves a las 7 y sigue en su repetición el domingo a las 11 de la mañana. Nos despedimos con muchos ánimos de nuestro equipo técnico, de Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y de París Paredes, director de producción. En la voz se despide de ustedes, Toika. Hasta pronto.